Hola jóvenes, en este video les voy a explicar eh, las tablas de frecuencia muy útiles en estadística. Entonces tenemos aquí una serie de datos que son los números 1, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1. Vamos a mirar cuántos datos de estos hay. Entonces para eso en Excel podemos utilizar la función contar. Entonces colocamos aquí la función contar y la función contar entonces vamos a decir que nos cuente desde esta celda hasta esta otra celda, desde la columna B fila 4 hasta la columna B fila 13 y nos dice que aquí tenemos 10 datos, es decir, 10 veces están estos números acá, pero fíjense que aunque es un número pequeño de datos que podríamos hacerlo manualmente, la ventaja sería que nosotros en Excel podemos hacer esto para una gran cantidad de datos, ¿cierto? Y ahí sería la potencia de nosotros aprender a ubicar estos números y hacer unas tablas de frecuencia. Estos son los datos, estos que se encuentran aquí a la izquierda en esta columna, y los grupos es como vamos a clasificar esos datos. Entonces, como los números son los que están variando es el 1, el 2 y el 3, entonces vamos a mirar cuántos de estos datos hay con el número 1, cuántos de estos datos hay con el número 2 y cuántos de estos datos hay con el número 3. Para eso, entonces vamos a utilizar otra función de Excel que se llama la función frecuencia. En la función frecuencia de Excel, entonces nosotros debemos de tener cuidado porque la frecuencia de Excel es una función matricial donde los primeros valores van a ser los de los datos, entonces vamos a hacer un barrido de datos de la siguiente manera. Parados acá, le damos enter y vamos a señalar los datos que me van a recorrer desde el B1 hasta el B13. En la sintaxis que tiene, entonces viene punto y coma, entonces colocamos punto y coma. Ya donde dice el grupo, vamos a señalar que desde esta fila, desde la C7 a la C4 es donde nosotros tenemos el grupo de valores que vamos a clasificar nosotros y le damos enter. Como se pueden dar cuenta, inmediatamente me llena toda esta columna, me llenó con los valores 3, 2, 5. Veamos un momento acá lo siguiente. Veamos cuántos números 1 hay, porque podemos contarlos aquí rápidamente. 1, 2, 3. Entonces, efectivamente, 3. Del número 2 hay 1, 2. 2 con el 2 datos con el número 2. Y vamos a ver cuántos datos hay con el número 3. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hay 5. De nuevo, fíjense entonces que si yo sumo estos datos, 3 más 2, 5, me daría 10 y podría hacerlo con la función suma, ¿cierto? Yo sumar estos valores y estos valores también van a coincidir con el número de datos. Eso es lo que se le llama la frecuencia absoluta, ¿cierto? El número de veces que se repite cada uno de ellos. Pero nosotros acá en esta otra columna vamos a colocar la frecuencia absoluta acumulada. En este caso la frecuencia absoluta acumulada para este primer valor sería el que encontremos aquí al frente de la fila. Es decir, que en este caso sería el mismo valor. Eso es lo que yo llevaría hasta esta celda. En esta otra celda, yo lo que debo de hacer, entonces, es hacer lo siguiente. Yo debo decir que esto es igual al dato anterior más este otro dato. Y eso es lo que yo llevaría acumulado hasta esa fila y le damos enter. Fíjense que aquí lo puede hacer así de la siguiente manera. Este 3 sería el valor que viene aquí y el siguiente valor sería este más este. 3 más 2, 5 y ya podríamos nosotros aquí copiarlo y ahorita nos quedaría aquí 3 más 2, 5, 5 más 5 daría 10. Y entonces esto es lo que se le llama la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, ahora vamos a mirar la frecuencia relativa. Entonces en la frecuencia relativa va a ser eh, la frecuencia absoluta dividido, entonces recordemos que el dividido lo hacemos de esta manera, dividido el número de datos, que en este caso serían 10, ¿cierto? Que sería lo que encontramos en la celda B15. Es decir, que en este caso sería 3 sobre 10, que nos va a dar un valor de 0.3. Y de esta misma forma podemos entonces copiar esos datos y los llenaríamos esta columna. Aquí obviamente nosotros necesitamos organizar esta porque entonces este está en la B15,
Sería una forma, o habría otra forma de fijarlo en Excel. Lo vamos a hacer de esta manera aquí rápidamente y cuadramos acá con la B15 y ya nosotros lo hemos organizado. Y fíjese que vamos a mirar si nos está dando 3, que sería este valor, dividido 10 da 0.3. 2 dividido este valor, o sea, la frecuencia absoluta dividido el número de datos, daría 0.2, y el siguiente valor sería 5 dividido 10, que nos daría 0.5. Muy bien. De igual manera, voy a mirar la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la frecuencia relativa acumulada sería lo que encuentro en esta celda para como primer dato, y para el siguiente dato entonces sería igual, a lo que tengo en la celda anterior más lo que llevo más el valor que me entrega en la frecuencia relativa. Entonces fíjense que aquí yo tendría 0,3 más 0,2 me da 0,5. Eso es lo que se llama acumulada. Los voy sumando, pues llevaría yo hasta el momento de ahí. Sería una forma de hacerlo, este más este, o sumar estos dos de acá, quedaría lo mismo. Y de manera análoga también para el otro valor. Fíjense que cuando vamos a calcular las frecuencias relativas, aquí tenemos un valor de 1, ¿cierto? Yo aquí lo tengo en forma decimal. También nosotros podríamos escribir esto en porcentaje. Si yo multiplico 0.3 por 100, pues aquí me iría a dar a mí el 30%, que sería otra forma de escribir en la frecuencia relativa. Este sería el 20% y este sería el 50%. Bien, bueno, entonces yo lo que tengo acá lo voy a hacer ahora aquí de esta manera. Aquí tengo los números 1, 2, 3, y para la frecuencia absoluta aquí tengo los valores 3, 2 y 5, ¿cierto? Esos serían los números que yo tendría sacados de acá, de esta parte del grupo de datos y de la frecuencia absoluta. Yo lo que puedo hacer es con estos datos venir y graficarlos. Entonces vamos a insertarle una gráfica. Aquí nos dice que cómo lo queremos. Voy a escoger esta, pero ahorita entonces miren que me la mostraría de esta manera, y sería mucho más conveniente de pronto cambiar el tipo de gráfico, seleccionar y cambiar el tipo de gráfico. Lo puedo hacer aquí en Excel y decirle, por decir algo, que me los muestre en barras o en columnas, ¿cierto? Que me lo muestre en columnas, escoger esta y yo decir que si voy a escoger esta, la fijo y miren que me lo entrega en columnas de esta manera. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo acá en estos momentos? Entonces tendría que los datos que hacen parte del grupo número 1 hay 3. Fijémonos acá, 1, 2, 3. Miren que la barra sube hasta 3. Del dato que están con el número 2, hay 2 de esos valores. Entonces veamos, 1, 2. Y de los datos que es el número 3, se repite 5 veces. Entonces veamos acá, número 3, este valor aquí lo voy a corregir, este es 5. Inmediatamente él hace el cambio, este valor de acá, cuando en el dato es 3, la frecuencia absoluta es 5. Lo acabo aquí de arreglar porque no lo copié sino que lo digité. Entonces aquí 3, 5, y tendríamos ese valor nosotros aquí. Entonces podemos hacer el gráfico que nosotros queramos. Podemos venir aquí a la tabla y también si queremos graficar con la otra variable, por ejemplo con la frecuencia relativa, también nosotros lo podemos hacer, ¿cierto? Si fuéramos a hacer ese ejercicio, entonces borremos un momentico acá, ponemos los datos y tendremos los valores 0,3, 0,3, 0,2 y 0,5, ¿cierto? Tendremos estos valores, estos son los que yo deseo aquí graficar, y haríamos nosotros exactamente lo mismo. ¿Cómo lo quiero? Miren que este me lo puede entregar si yo lo quiero de esta manera, y podría tener aquí ya el dato de la frecuencia relativa, ¿cierto? Cada uno de ellos, entonces, por ejemplo, el color, el 1 está siendo representado con el color azul, corresponde a un valor del 30%. Miren que si yo me paro sobre él, en el gráfico en Excel aparece el 30%, el número 2 es del 20%, y el número 3, que es el de color gris, está al 50%. Entonces puedo graficar la frecuencia relativa de esa manera. Entonces fíjense que en Excel es muy potente para nosotros hacer tablas de datos, porque tiene las funciones las cuales nos van a ayudar en este proceso. Pues estos son una pequeña cantidad de datos, pero la ventaja en Excel es que podemos procesar una mayor cantidad de datos
para calcularla, hacer la tabla donde tendríamos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, y además de eso tener el gráfico, ¿no? Pues tener el gráfico donde nosotros podemos ya aquí tener por porcentajes. Miren que si yo me paro, esto me lo está entregando por porcentajes, que es una forma de expresar la frecuencia relativa. Entonces, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.